Conocido por sus exóticas dunas, así como por sus zocos rebosantes de especias, Marruecos es un país con múltiples facetas. Con una increíble diversidad de paisajes, sus provincias acogen montañas grandiosas y vastos desiertos, palacios suntuosos y ciudades antiguas. Pero el país tiene muchas otras cosas que ofrecer. Sus pueblos vibran con una abundante riqueza cultural que sigue celebrando su artesanía y sus tradiciones. Marruecos exalta los sentidos del viajero que vive esta aventura como una verdadera iniciación. Marruecos, una civilización milenaria. Marruecos es uno de los pocos países que se beneficia de una ubicación ideal entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Estamos en Marrakech, ciudad dominada por las altas cumbres del Atlas, y aquí comienza nuestro viaje. Con una población de 1,5 millones de habitantes, es la cuarta ciudad más importante del país. Su origen se remonta al siglo XI, en plena dinastía almorávide, cuyo espíritu conquistador la convirtió en el centro de un imperio que llegaba hasta Andalucía. Mucho más tarde, en el siglo XVI, la dinastía saadí sacaría la ciudad de su declive y le devolvería su antiguo prestigio. En la Medina, el Jardín Secreto, construido hace más de 400 años, es un buen ejemplo de esa época fastuosa. Fue residencia de un chambelán, pero mucho antes fue el hogar de varios sultanes, de personajes muy importantes en la historia de Marruecos. El jardín tradicional se riega mediante un estudiado sistema de canales subterráneo que atraviesa toda la Medina. Comenzamos los trabajos de restauración en 2013 y los terminamos a principios de 2016. Tardamos unos 2 años y medio, 3 años en restaurarlo. Hoy es un testimonio de la arquitectura islámica que consagra la gran tradición de los palacios arábigo-andaluces y marroquíes. Está situado en la zona donde residían las familias adineradas de aquella época. Su gran torre, con artesonados profusamente decorados, es símbolo y recordatorio del prestigio de sus propietarios. Menos conocido, el laberinto de estrechas callejuelas frecuentadas solo por lugareños requiere un agudo sentido de la orientación. A pesar de la ausencia de indicaciones, poco a poco se intuye la distribución de la Medina, organizada según las especialidades de sus artesanos. La vida cotidiana en estos concurridos callejones exige cierta dosis de paciencia. A pocos pasos, una mansión aristocrática del siglo XVI alberga el Museo de Muasin, fusión de una arquitectura árabe andaluza. Durante la restauración, en el salón de recepciones, se descubrió un tesoro de decoración saadí, cuyos delicados frisos y artesonados pintados son emblemáticos. El museo también acoge temporadas musicales, ideales para descubrir la música tradicional de la Medina. Este dúo propaga las notas de instrumentos utilizados en aquella época, entre ellos el laúd, muy extendido por todos los países árabes.
Aunque muchos riads han sido transformados en hoteles para apoyar la expansión del turismo, otros edificios, afortunadamente, conservan el gusto por lo auténtico, como el espectacular Palacio Nedi, construido alrededor de finales del siglo XIX. Restaurado y rehabilitado como museo en 1997 por la Fundación de Omar Ben Jelloun, hoy vive un flujo constante de visitantes. Vienen a admirar su estancia más espectacular, el patio central y su profusión de arquerías de cedro, sofisticados artesonados de madera y suntuosos mosaicos. Merece la pena alejarse un poco para visitar el Jardín Botánico Majorelle y aventurarse en la ciudad nueva, que se extiende fuera de las murallas. Diseñado con una asombrosa modernidad por el pintor Jacques Majorelle en los años 20, el jardín fue comprado por el modisto francés Yves Saint Laurent y su compañero Pierre Berger. Sus frondosos paseos han sido restaurados según el estilo imaginado por sus creadores, permitiéndonos descubrir sus abundantes plantas y árboles exóticos traídos de tierras lejanas que incluye unas 300 especies. En el distrito sureste, la Casbah exhibe una arquitectura emblemática del pasado imperial de Marruecos, que las grandes ciudades siguieron en su momento como modelo. Amurallada en el siglo XVIII, no fue hasta 1917 cuando se redescubrieron sus majestuosas tumbas saadíes, donde descansan los sultanes de esa gran dinastía. Al otro lado del recinto, una discreta entrada permite acceder a antiguos riads, unidos para convertirlos en un lujoso hotel, la Sultana. La calma que reina entre estos muros cargados de tradición da una idea del placer de vivir del que antaño disfrutaron los habitantes de estas opulentas residencias. Situado un poco más al este, el barrio de Melach se construyó en el siglo XVI para acoger a la población judía de la ciudad. Entre las altas murallas, sus callejuelas albergan las tiendas de muchos herboristas. Los estantes rebosan de especias que perfumarán platos tradicionales, en los que el comino es el rey. Este es un comino que procede de los alrededores de Marrakech. En la cocina lo usamos para hacer tallines y también, sobre todo, para preparar las ensaladas marroquíes. Lo usamos así se muele muy fácil. De esta forma conseguimos que salgan todos sus aromas. El azafrán es también una de las especias estrella de la tienda. Cultivado en un valle situado a unos 100 kilómetros de la ciudad, se añade al final de las cocciones para obtener una fragancia incomparable. La plaza Jama al-Afna es el principal punto de atracción de la ciudad. Antiguo destino de las caravanas cargadas de mercancías, es uno de los mercados centrales, con una atmósfera vibrante. La plaza atrae tanto a los turistas como a los lugareños, ansiosos por admirar a los magos y a los cuentistas, y por supuesto a sus famosos encantadores de serpientes. Los artesanos y artistas de todos los gremios convierten a esta plaza, a pesar de su aspecto festivo y caótico, en un verdadero espacio de trabajo organizado con reglas que respetar. Siguiendo la ruta hacia el océano, el desierto deja paso rápidamente a las llanuras áridas, salpicadas de tuyas y de árboles de argán. Endémico de Marruecos, el árbol de argán se caracteriza por sus ramas espinosas y por sus frutos. Sus almendras o semillas producen un aceite de gran calidad. En Essaouira, la cooperativa marjana realiza esta ardua labor. El árbol de argán crece sobre todo en la región de Essaouira y también en Agadir, en ningún otro sitio como aquí. Los frutos se recolectan en verano y se dejan secar. Después, comienza el largo y laborioso proceso manual de extraer la semilla o almendra.
Se tuestan ligeramente y por último se secan. Para obtener 1 litro de aceite se necesitan hasta 7 árboles de argán, que producen por término medio entre 6 y 8 kilos de almendras. Su baja productividad explica la escasez y el precio del aceite de argán. Sí, yo lo uso para cocinar, sobre todo para el tajín. También para un desayuno muy energético. Y para la cosmética. Es muy bueno para el rostro, el cabello y también para el cuerpo. A pocos kilómetros se encuentra el viñedo del Valle de Argán. La ubicación de esta finca favorece los cultivos. Sus tierras se benefician de los vientos alisios. Produce un vino de gran calidad y de cultivo biológico. En 1994, Charles Méliat apostó por extraer todo el potencial de estas tierras. Pasó 4 años desbrozando, cavando pozos y plantando sus viñas, todas procedentes de cepas originarias del Valle del Ródano. Para labrar la tierra, confía en su fiel Goliat. Toma, Goliat, te lo has ganado. Ten. Así. Bien, Goliat. Desde que apostamos por la agricultura orgánica, intentamos adaptarnos al medio ambiente. Por eso intento evitar el uso del tractor. Así fue como se me ocurrió la idea de usar a Goliat, igual que se usan los caballos de tiro en Francia. Cuando estaba buscando tierras para el viñedo, encontré a pocos kilómetros viñedos de uvas de mesa. Eso fue lo que me animó a plantar el primer viñedo en esta zona. Este vino se ha convertido en un imprescindible en todos los restaurantes. Marruecos me encanta, y en cuanto a esta aventura, como no estaba seguro, empecé solo con 5 hectáreas. Me dije, lo intento, y si no funciona, pues me vuelvo. Salió bien, y ahora tenemos muchas más hectáreas, y el vino es muy apreciado en Marruecos. Obligada en el pasado a defenderse de piratas de todo tipo, Essaouira es una auténtica fortaleza encaramada sobre las rocas. Fue construida por los portugueses, que le pusieron el nombre de Mogador. La muralla del puerto exhibe una impresionante batería de cañones fabricados en España. Conocido en el pasado como el puerto de Tombuctú, debido a su posición estratégica entre las rutas comerciales transsaharianas y las rutas marítimas, fue construido en el siglo XVIII y sigue siendo uno de los más importantes de la costa atlántica del país. Los vendedores de ostras compiten por el favor de los clientes. Mientras tanto, las gaviotas se dan un festín. A menudo se compara a Essaouira con Saint-Malo, la ciudad corsaria. Estos dos puertos fortificados conservan un centro urbano que posee un importante patrimonio histórico. Sus amplias calles están separadas por enormes puertas que cierran el paso al viento que sopla regularmente sobre la ciudadela. Essaouira es también un refugio para artistas y artesanos, cuyos conocimientos se transmiten de generación en generación. Esta familia trabaja la madera de la tuya y el nácar. La tuya siempre ha existido aquí. Antes de que la usáramos para decorar nuestros hogares, se usaba para hacer escaleras, mesas y también baúles para guardar cosas. Tras muchos años de aprendizaje, los 3 hermanos asumieron la dirección del taller de su padre.
El nácar es un poco como un encaje. Se incrusta ahuecando ligeramente la superficie. Eso exige mucho tiempo y mucha precisión. Mohamed lleva varias semanas trabajando en esta pieza. A pesar de su pasión por el oficio, nos cuenta que lamenta no poder encontrar jóvenes aprendices dispuestos a continuar con la tradición. El saber familiar corre el riesgo de desaparecer con los hermanos. Dejamos las orillas de Essaouira y viajamos más al sur, a las arenas del Sáhara marroquí. Fundada por los españoles y bautizada como Villa Cisneros, Dakhla está situada a pocos kilómetros al norte del Trópico de Cáncer. Las caravanas de dromedarios que siguen pasando por aquí ya no transportan los cargamentos de sal y vituallas que las hicieron famosas. Ahora estos animales se crían principalmente por la leche y la carne que ofrecen. Una parada para recuperar fuerzas en el manantial de Asma. Los animales se benefician de sus propiedades. Los dromedarios son a menudo la posesión más preciada de las tribus bereberes. Los más vigorosos pueden llegar a costar más de 1000 euros. Dakhla debe su reciente desarrollo a los fuertes vientos que en los últimos años han atraído hasta aquí a los amantes del windsurf y a los entusiastas del kitesurf. A pesar del crecimiento económico de la región que ha impulsado su modernización, sus habitantes siguen muy apegados a su forma de vida tradicional. En las grandes carpas de los nómadas se reúnen para escuchar la música hassani. También es una oportunidad para compartir un té potente que conviene templar cambiándolo varias veces de vaso. En nuestras canciones comenzamos con invocaciones al profeta. Son canciones que embellecen un poco la realidad. Otras canciones hablan de un hombre que está enamorado de una mujer y cuenta lo que siente por ella. Son poemas, sí, es poesía. Pero también tenemos canciones de guerra. El instrumento principal de la orquesta es un laúd típico de África Occidental. Hoy en día no es raro verlos diferentes para obtener un sonido más moderno. Nuestra música no es específica de nuestra región, de esta zona. Viene también de otros países africanos, como Mauritania o Malí. Nacida en el Sáhara Occidental, la música hassani rebasa en ocasiones las fronteras del desierto con ocasión de la celebración de festivales como el de Magic Trap. Pero su interpretación sigue estando limitada en su mayor parte a conciertos locales. Las canciones hassani evocan la vida y las tradiciones saharauis. Las melodías van acompañadas de bailes en los que la ropa de los intérpretes juega un papel importante.
Regresamos a las orillas de la laguna, donde los criaderos de ostras llenan el paisaje. Dakhla es de hecho uno de los principales productores de ostras del país. A pesar de la disminución de sus recursos, la pesca tradicional sigue siendo muy activa. Al final de la jornada, un enjambre de barcas regresa a la playa en un ballet perfectamente organizado. Es hora de volver a tierra firme. La sincronización es perfecta, porque el fuerte oleaje amenaza con hacer volcar las pequeñas embarcaciones. El ambiente es un poco triste. La pesca del día es escasa, apenas unos pocos calamares. Sin embargo, los pescadores lo han intentado. Salieron a la mar a las 4 de la madrugada. En las playas de La Sarga, en este pequeño pueblo de pescadores, centenares de barcos descansan frente a las costas de Dakhla, formando el puerto pesquero más importante del país. La ciudad sigue creciendo. Hace unos años la familia real hizo una sonada aparición aquí, llegando a probar suerte con el kitesurf. Desde entonces la fama de Dakhla se ha disparado entre los marroquíes. El clima de la región favorece la agricultura, que privilegia los productos cultivados en invernaderos. En las afueras del pueblo, una cooperativa creada por mujeres se dedica a elaborar el cuscús tradicional. Su objetivo es múltiple: ofrecer un producto de calidad a los clientes, tener una actividad fuera del hogar familiar y obtener unos ingresos adicionales. Esta es una receta ancestral que nos enseñaron nuestras abuelas y continúa transmitiéndose. Usamos varios ingredientes, diferentes harinas. Esta es de cebada. Y le añadimos trigo blando. Maíz tostado. Y también harina de trigo duro. Ahora, con todos los ingredientes, podemos añadir la sal y el agua. Y moviendo con la mano, lo mezclamos todo con extracto de raíces. Después, la mezcla se tamiza y se cuece al vapor. Además de sus deliciosos aromas, esta receta tradicional posee cualidades curativas que ayudan a aliviar los trastornos estomacales e intestinales. Dejamos atrás la costa y llegamos a la región conocida como la Puerta del Desierto. A orillas del río Unila aún quedan minas de sal que antaño vieron pasar las caravanas del antiguo Sudán en su largo viaje hasta Marrakech. Un poco más adelante, un cauce seco separa los nuevos barrios de Eid Ben Haddou de la antigua ciudad amurallada, donde viven unas pocas familias y que sigue siendo uno de los más impresionantes de Marruecos. Esta fortaleza tradicional presahariana designa un conjunto de edificios de barro rodeados por muros. Las pequeñas casas se agrupan en el interior de sus muros defensivos, reforzados por torres esquineras. De las familias que siguen viviendo en el pueblo, algunos son agricultores, otros pastores. Más abajo hay que tener cuidado. Si estallara una tormenta sobre el Atlas, este cauce seco podría convertirse en un río turbulento en cuestión de segundos.
A unos kilómetros de distancia, en Tamdagh, se encuentra el hogar de una familia de tejedores de alfombras. Mina Abarki recibe habitualmente a sus vecinos, que requieren de su oficio tradicional, como es el caso de Fadila. Tengo mucha experiencia haciendo alfombras. Las vendo en el zoco y compro lo que necesito. Las uso como manta cuando hace frío o simplemente como alfombra. La lana procede de los rebaños de ovejas de la zona, pero las tejedoras ya no tiñen ellas mismas la lana como hacían en el pasado. Ahora compran los ovillos listos para usar. Una alfombra de tamaño mediano les lleva una semana de trabajo. Esta no es igual, es más grande y los dibujos son diferentes. La tarde transcurre así, entre risas y trabajo relajado. Muy cerca de Ouarzazate, el oasis de Find se extiende a lo largo del valle. El oasis hace honor a su nombre, que significa escondido. Invisible desde la ciudad, oculto entre las colinas del Reg, un desierto de piedras. Hasta hace 30 años mi familia vivió en el antiguo pueblo, pero entre las temporadas de lluvia y las fuertes variaciones de temperatura, las casas se estropearon. En lugar de renovarlas, que lleva mucho tiempo, construimos otras nuevas al otro lado del río. En el antiguo pueblo solo quedan unas pocas familias. Casi todos se han mudado a la otra orilla. En el patio de la aldea, las familias comparten un gran horno. Las mujeres preparan un pan horneado a la piedra. Lo más importante es que el horno esté muy caliente antes de empezar. Luego todo es muy rápido. La masa lleva harina de trigo y harina de cebada. Las bolas se amasan en forma de tortas y luego se colocan directamente sobre un lecho de piedras pequeñas muy calientes. En el interior solo está un minuto, ¿sí? Solo un minuto. ¿Tampoco? Sí. En la calle, toda la familia aprovecha los últimos rayos de sol para disfrutar de un té antes de que el frío los obligue a entrar en casa. Oasis, wadis, palmerales. Cada manantial hace que el desierto desaparezca y deje paso a huertos y plantaciones de palmeras. En el palmeral, Youssef recoge los racimos de dátiles que cuelgan de las copas de las palmeras. Yo seguí la profesión de mi padre y de mi abuelo. Es un conocimiento que se transmite de generación en generación. Allí arriba yo no tengo miedo. Solo hay que tener mucho cuidado. También debo tener mucho cuidado con las personas que podrían pasar justo por debajo. Nuestros dátiles son muy sabrosos porque la tierra es de buena calidad. La otra cosa importante es que hay agua suficiente.
Estos dátiles son muy apreciados. Antes de empaquetarlos y enviarlos a todo el mundo, tendrán que cortar las ramas sobrantes y limpiarlos. En el Valle del Dra, las ciudadelas fortificadas que encontramos a menudo están en ruinas, a veces incluso abandonadas. En Timidarte, los vecinos se han organizado y formado un consejo para restaurar su casba. Ya han transformado un primer edificio en un hostal, pero la renovación depende de que encuentren fondos. Yo crecí aquí. Después de la independencia, mucha gente se fue del pueblo a buscar trabajo en las ciudades y el pueblo quedó abandonado. La mezquita estaba en ruinas, así que decidimos restaurarla y todos se unieron para buscar ayudas y conseguir recursos. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. La restauración ha sido una de las primeras iniciativas privadas en la región que ha dado sus frutos. El cine ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo económico de Ouarzazate y su región, cuyos mayores atractivos son su entorno natural y un clima agradable. En los pueblos de la zona, el pequeño artesanado sigue conservando toda su importancia. Mohamed y su primo son alfareros, como lo fueron sus generaciones anteriores. Traemos la arcilla de lejos, de lugares un poco salvajes. La sacamos y luego la traemos con burros. Una vez aquí hay que tamizarla, limpiarla y después trabajarla hasta que conseguimos que tenga una consistencia muy grasa y espesa. Solo entonces podemos empezar a trabajar. Este es un negocio familiar. Lo llevaban mi abuelo, mi padre y mi tío. Todos vivíamos juntos. Cuando murió mi abuelo, mi padre y mi tío se separaron y cada uno abrió su taller, pero seguimos estando muy unidos. Fabrica principalmente platos y recipientes de cocina para los vecinos del pueblo. También hacemos tinajas para el agua. Las llenas y al cabo de un rato tienes agua filtrada. Aquí se usa mucho. Esto es para hacer nuestro plato tradicional, el tallín. Este es un modelo para las cocinas de gas, con un refuerzo para que sea más resistente. Ahora seguimos la ruta del norte para descubrir Tánger. Inmejorablemente situado en el estrecho de Gibraltar, Tánger ya era un importante centro comercial en la antigüedad gracias a la posición estratégica de su puerto entre África y Europa. Las costas españolas quedan a unos 15 kilómetros. Su envidiable ubicación despertó la codicia de las grandes potencias europeas, que se sucedieron a lo largo de los siglos para gobernar la ciudad. Ha sido durante mucho tiempo un lugar de acogida para artistas e intelectuales que acudían atraídos por su fama de ciudad abierta. El Petit Zoco, el pequeño zoco, conserva la arquitectura de su época dorada, pero los turistas han reemplazado a los artistas bohemios y a los vendedores. En todos los callejones de la Medina, puertas ricamente decoradas protegen la entrada de los riads privados, muchos de los cuales se han transformado en hoteles. En lo más alto, la renovada casba domina la ciudad. Impresiona el contraste entre la calma de la fortaleza con la actividad frenética de la zona portuaria e industrial que ha convertido a Tánger en una de las ciudades más importantes del país.
Detrás de la popular plaza del Gran Zoco, o Zoco Grande, nos encontramos con el mercado de agricultores, que solo conocen los iniciados. Los puestos los llevan mujeres bereberes llegadas de las montañas vecinas, fácilmente reconocibles por llevar el tocado tradicional. Aunque en sus puestos se puede encontrar todo tipo de frutas y verduras, los fértiles huertos de Tánger y de la región del Rif ahora se dedican al cultivo del almendro. Los decadentes edificios que dominan la plaza del Gran Zoco fueron construidos a principios del siglo XX por los europeos. Durante varias décadas, Tánger, debido a su estatus especial de zona internacional, estuvo administrada por diferentes potencias. Nada más atravesar la angosta puerta de Bab al-Fas, la medina alberga numerosos tenderetes de productos frescos, rebosantes de comida y clientes. En Tánger, como en todo el país, el olivo es un cultivo esencial. Los olivares cubren todo el territorio. El mercado central de pescado está a la altura de nuestras expectativas. Símbolo de la reactivación de la actividad portuaria de la ciudad, ofrece una diversidad de productos incomparable. Tánger se beneficia tanto de las favorables corrientes del estrecho de Gibraltar como de los ricos recursos del océano Atlántico. Las inevitables sardinas y las doradas palidecen ante el codiciado atún rojo. Este taller se ha especializado en la fabricación de la ropa tradicional, que aún se usa. Incluso hilan aquí la lana de oveja. Saki fabrica todas las telas en su telar. Los marroquíes siguen vistiendo su vestimenta tradicional, sobre todo en los pueblos. Esto es para las mujeres. Es una especie de cinturón muy ancho que se lleva atado alrededor de la cintura. Más al sur, los hermosos valles que atraviesan las montañas del Rif animan el paisaje. En esta zona hay plantaciones de cebada y de trigo. La ciudad de Chefchaouen es un verdadero espectáculo. Los azules que exhiben las paredes y ventanas del casco antiguo la han convertido en uno de los lugares más visitados del país. La ascensión hasta los lavaderos de Ras El Ma se ve recompensada por una extraordinaria vista panorámica. Desde el amanecer, la plaza Auta El Hammam rebosa de vida con las idas y venidas de los curiosos y las conversaciones alrededor de un café. Restaurada cuidadosamente, la casba sigue siendo una fortaleza imponente rodeada de murallas, que hoy acoge un jardín magnífico. El emblemático azul tiene un origen diverso. En el siglo XV, durante la Inquisición española, los judíos sefardíes se refugiaron en esta ciudad y pintaron las paredes de sus casas con talco azul, el color de la divinidad en el judaísmo. Solo recientemente el gobernador regional decidió imponer este color para todos los edificios de la colina. 10 años después, la apuesta comercial ha sido un éxito. Chefchaouen se ha convertido en un icono en las redes sociales y el número de visitantes que visita sus calles no deja de crecer.
Las casas del pueblo se repintan 2 o 3 veces al año. Abdus Salam dirige un horno comunitario de pan. Todas las mañanas, las amas de casa llegan con la masa de pan redondo ya preparada que él se encarga de hornear. Todo el barrio disfruta a diario del delicioso aroma del pan recién hecho. Algunos también aprovechan el horno para cocinar sus platos de verduras. A pesar de su éxito turístico, el pueblo conserva una vida tranquila y pacífica, aunque corre el riesgo de que desaparezca con el tiempo. Seguimos nuestro viaje hasta llegar a Fez, una de las 4 ciudades importantes de Marruecos. Una breve parada en el camino nos permite admirar los campos llenos de rebaños de ovejas. El verano ha sido muy seco y a los animales les cuesta encontrar comida. Tienen que contentarse con los restos que han quedado de la cosecha que se acaba de recoger. Más adelante, la presa aporta un toque de color al árido paisaje. Guardiana de los vestigios de la civilización arábigo-andaluza, Fez es una de las ciudades más prestigiosas del Islam. La puerta monumental del Palacio Imperial de Dar el-Mahsen domina la plaza de los alauitas. Solo está habitado durante las estancias del rey, habitualmente no se puede visitar. Poblada de hábiles artesanos, astutos comerciantes y eruditos, Fez es la tercera ciudad de Marruecos y está considerada su capital cultural. Erigida en el centro de la Medina, la mezquita de Al-Karawin es la más grande de la ciudad y su centro espiritual. Aunque las primeras piedras se colocaron alrededor del año 859, todos los gobernantes posteriores quisieron dejar su impronta en la mezquita. El resultado de esa contienda es la espectacular ornamentación del edificio. Lugar de oración capaz de acoger alrededor de 20.000 fieles, también alberga la universidad más antigua del mundo que sigue en funcionamiento. Según la leyenda, todo el mármol y las piedras necesarias para su construcción fueron extraídos de una cantera situada en el mismo lugar donde se levanta este edificio monumental. Al lado de la mezquita, su biblioteca milenaria reabrió las puertas en 2016. Hoy guarda más de 24.000 libros. Este es un Corán del siglo IX, escrito sobre pergamino, con caligrafía cúfica árabe muy antigua. La Medina de Fez continúa albergando talleres y fábricas centenarios. Siguiendo el camino de los burros cargados de pieles, descubrimos el barrio de los curtidores. Esta actividad, maloliente y contaminante, se desarrolla en las afueras de las ciudades, pero en Fez la posición del río obligó a los curtidores a trabajar cerca del centro. Las pieles se sumergen en cal para eliminar todos los elementos orgánicos. Tras 3 semanas macerándose, se aclaran con abundante agua, pero el proceso aún no ha terminado. Después se sumergen en una solución de ácido tánico elaborada con extractos de corteza. Estas hileras de tanques tienen varios siglos de actividad. Los métodos de fabricación apenas han cambiado. Las escuelas coránicas, otra joya arquitectónica de la ciudad, fueron diseñadas con especial esmero.
La Madrasa Atarim es sin duda el mejor ejemplo. Construida entre 1323 y 1325, es una verdadera obra de arte. El patio central exhibe motivos tradicionales de la época de los mariníes, con sus hermosos mosaicos, estucos y artesonados de cedro. Famosa también por su pasado imperial, Mequínez fue fundada en el siglo X por una tribu bereber que llegó a esta región atraída por la fertilidad de su tierra, la abundancia de agua y la belleza de sus jardines. Durante mucho tiempo solo fue una fortaleza militar. La ciudad no florecería hasta finales del siglo XVII con la llegada del sultán Mulay Ismail. A su reinado le debemos la puerta de Bab Mansur, considerada una de las 4 puertas más bellas del mundo, que domina la céntrica e inmensa plaza de El Hedim. Aunque las murallas de la ciudad tienen una longitud de más de 40 kilómetros, la Medina, con su ambiente familiar, es de un tamaño razonable. Es conocida por su artesanía de la madera tallada y pintada, posible gracias a la abundancia y variedad de especies que crecen en los bosques cercanos. Los cedros y la tuya inundan los paisajes del valle. Este taller destaca por la fabricación de rosetones que decoran los techos y a veces las paredes de las casas. El damasquinado, una especialidad de la zona, consiste en embutir en el metal hilos lisos o trenzados de cobre, oro o plata. Primero tenemos que pulir la superficie del objeto para poder embutir los hilos de plata. Luego lo metemos en el horno, donde cambia su color y se vuelve negro. Es mucho trabajo. Las grandes piezas reflejan una pericia innegable. A pesar de la importancia de la artesanía en madera en la arquitectura de la ciudad, en la actualidad son raras las casas que se construyen con ella. Terminada alrededor de 1358, la Madrasa Bu-Inania no es una excepción al estilo local, al que hace justicia sus artesonados de madera de cedro tallada. Esta joya arquitectónica refleja todos los motivos clásicos de su época. Los mosaicos que adornan sus suelos dialogan con los sofisticados estucos que miran al cielo. Antigua demostración de fuerza que simula una carga de caballería militar. La fantasía se practica hoy como una muestra edulcorada de destreza ecuestre folclórica, cuyos valores, sin embargo, se defienden con orgullo en las competiciones. El Campeonato de Marruecos se celebra en las caballerizas reales de Rabat, donde los equipos llegados de todos los países rivalizan en coordinación, elegancia y estilo. Esta es una disciplina en la que empiezas a entrenar muy joven y después se progresa lentamente. Luego vas participando en diferentes encuentros hípicos, en otras competiciones, vas ganando confianza y finalmente participas en este tipo de pruebas, en este tipo de campeonatos. La fantasía es también una exhibición de elegancia. Los trajes y las guarniciones están cuidadosamente decorados. En cuanto a los rifles, solo se cargan con pólvora. El líder del grupo lleva un micrófono portátil que permite a sus compañeros, pero también al público, oír sus órdenes. Además de la sincronización de los caballos y de los disparos que exigen una concentración constante, la llegada sigue siendo el momento más complicado.
Los jinetes deben detenerse lo más cerca posible de la línea de llegada, situada delante de la tribuna oficial sin llegar a cruzarla. Después de días de competición, los vencedores salen entre los vítores del público, con un prestigio que tendrán que volver a poner en juego el próximo año. Desde la independencia de Marruecos en 1956, Rabat es la capital política y administrativa del país. Su costa oceánica, junto con sus fértiles llanuras del interior, atrajeron desde el siglo VIII a.C. las colonias extranjeras, que poco después serían conquistadas por los romanos y los fenicios. En este mausoleo descansan Hasán II y Mohamed V, padre y abuelo del actual rey. Custodiada solemnemente, la tumba celebra a los soberanos del pasado y consagra la monarquía. Antigua fortaleza, la casba de los Udayas ofrece una vista realmente excepcional de la ciudad. Durante mucho tiempo, desde que dejara de ser un enclave militar, la ciudadela estuvo habitada por los refugiados moriscos que habían huido de España. En lo más alto, la plataforma del semáforo invita a disfrutar de una panorámica circular del río y del océano. Al pie de las escaleras de la fortaleza comienza la Medina. Sus modestas dimensiones no han impedido en modo alguno su modernización en los últimos años. Más discretos que los puestos para los turistas, los patios donde se almacenaban las mercancías hoy acogen a muchos artesanos. Dejamos con pesar un país que posee un patrimonio histórico y cultural tan rico como sus tradiciones. Marruecos nos ha regalado un viaje tan sorprendente como cautivador.